Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy toca Comando Norte y además toca, no para todos, pero para la mayoría de nosotros, Comando Norte largo, porque el tema que vamos a proponer a los oyentes es un tema en el que queremos detenernos, queremos hablar tranquilamente, así que el Comando Norte de hoy se va a alargar hasta las 11 de la mañana. No para todos. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Como siempre tienes obligaciones, ¿no? No para todos. A ver, es que este Comando Norte que amerita una hora sin ninguna duda... Sí, no pero contaba... ya llegas tarde para esta petición, lo siento. No contaba yo con la hora y entonces justo tengo un tren, estoy en Coruña ahora mismo, sí. y justo tengo un tren a las 11:15. Si me voy a las 11 no me va a dar tiempo a coger el tren. Entonces he pedido una dispendia, mira que bien traído. Muy bien, para el tema de hoy está muy bien. Para irme 15 minutos antes me ha sido concedida, así que con todo el dolor de mi corazón voy a tener que abandonar 15 minutos a antes. mí como se me va a veces la cabeza, como tú bien sabes, cuando tú te tengas que ir dices, ¡ey, que yo me voy! Sí, jefa, por favor, jefa, que me voy. ¿Te parece bien? Intentaré aprovechar hasta ese momento al máximo el tiempo. Vale. Y Aitana Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Hola Nacho. ¿Qué Bien, tal yo estás? bien. Tú me verdad. vas a acompañar hasta el final, ¿no? Yo te acompaño hasta el final y voy a intentar hablar el doble que Nacho, que no me cuesta mucho. Que esto es fácil, esto De es todas fácil. formas, hoy estáis bien acompañadas, ¿eh? Sí. Sí, ahora iremos presentando, pero lo primero, el origen de la conversación que vamos a mantener hoy es una peli que hemos visto los tres. Primera reflexión, Aitana. Bueno, me gustó mucho la peli, pero desde que la vi no se me va de la cabeza lo complejo y lo difícil que lleve el perdón, Ángeles. Pedir perdón es difícil, pero creo que también, ¿sabes? Dar ese perdón, muchas veces no pensamos mucho en cómo es pedir perdón, pero no en dar ese perdón. Y que no todo el mundo está obligado a perdonar. Entonces, no sé, estoy dando muchas vueltas a todo esto desde que vi la peli. No sé qué opina Nacho. El arrepentimiento, a mí es lo que me pasa igual, pensar mucho en el arrepentimiento, hasta dónde un arrepentimiento es honesto, hasta dónde es interesado. Creo que eso hay mucho del personaje que interpreta Alberto San Juan. Y después a mí me remite, en una capa más superficial, pero que nos toca más de cerca como periodistas, a la investigación que durante muchos años ha llevado el País y otros medios que han destapado o han corroborado 3.000 casos de abusos dentro de la Iglesia. Y me parece que, aunque esto va por oleadas, que hay momentos de atención mediática y momentos que desaparece, pero viendo la película me invitaba a la reflexión de la dimensión. Es catastrófica la dimensión de los abusos que hay dentro de la Iglesia y que nunca, para mí, se ha hecho del todo justicia, aunque sea mediática, que dimensione el escándalo que son los abusos dentro de la Iglesia. Pues vamos a ello. Tocarme. ¿A menudo? Un par de veces. ¿Con internet? No. Tienes que intentar controlarte, Manuel. Pararte a pensar. No sé. Toma aire, usa las técnicas, recurre a la oración. ¿Algo más? No. ¿Y tu madre has ido a verla? No, aún no he podido. Manuel. Ya. Y también me acuso de todos aquellos pecados que no recuerdo. Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador. En la vida religiosa católica el creyente peca y luego lo resuelve confesando con una penitencia, pero el problema es que hay pecados que además son delito y que la justicia humana no puede perdonar tan fácilmente. Lo que hemos escuchado es el primer minuto de la película La Luz, que se estrena este viernes en cines y que cuenta la historia de un cura abusador de menores que busca la manera de expiar sus pecados o de cumplir condena por sus delitos, y la cuenta desde el punto de vista de ese cura abusador. La dirige Fernando Franco, la protagoniza Alberto San Juan. Fernando está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Alberto, espero que llegue en breve. Fernando, ¿por qué decides que esta historia hay que contarla desde el punto de vista del cura abusador? Bueno, buenos días. Lo primero, en realidad este proyecto es una propuesta de Merry Colomer, la productora de Morena Films,
que estaba en aquel momento en el que estaba muy efervescente también la investigación del país, muy indignada con todo lo que leía, y me llamó, me dijo: oye, Fer, creo que estaría bien hacer una película sobre este tema, creo que la persona indicada para hacerla eres tú y te doy libertad para escribir el guión. Entonces me puse como un poco a documentarme y ver todo lo que había hecho, y lo que me di cuenta es que la inmensa mayoría de las películas documentales, o sea, daba igual que fuese ficción o no, estaban planteadas siempre desde el lado de las víctimas o de una investigación periodística, pero que no había prácticamente nada desde el lado del abusador. El Club de Larraín, que es una película que me gusta mucho, pero poco más. Entonces dije, bueno, igual es interesante darle la vuelta al planteamiento, abordarlo desde ahí, por un lado, y luego por otro vi que había una tónica también que se repetía, que era la secuencia de la víctima que acude años después a confrontar a la persona que abusó de ella. Y entonces dije, bueno, y si invertimos también esta ecuación, que digamos que el planteamiento no sea la víctima, el abusado que sí, busca a su abusador, exacto, sino al revés. Sino al revés. Y entonces un poco tirando del hilo de esas dos como premisas un poco argumentales fue cómo se fue cuajando el guión de la película. A esta entrevista no llegan solos el director y el protagonista de La Luz cuando llegue, también dos personas que conocen muy de cerca la Iglesia y los pecados de la Iglesia para comprender todas las derivadas y todos los puntos de vista necesarios para contar la historia, y que además también han tenido oportunidad de ver la película. Javier Baeza, buenos días. Hola, buenos días. Javier Baeza es cura en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías, en Madrid. Representa el ala más social de la Iglesia. ¿La Iglesia tiene miedo a hacer un verdadero examen de conciencia? ¿Cuántos curas como el protagonista de la película tú crees que hay? Bueno, no tengo ni idea. No deben ser pocos. Y a mí ¿Tú sí crees que no deben ser pocos? Tristemente me da la sensación, ¿no? Porque cuando hay actitudes de tanta ocultación, será que lo que pretendemos ocultar es muy gordo, ¿no? No, el número no lo sé. ¿Pero hay curas arrepentidos? Es que es un tema que no se habla, ¿sabes? O sea, que es que yo empecé a tener noticias de esta dramática y dolorosa situación muchos años después de ser cura. Nunca nos hablaron de ello. Yo, a lo mejor soy muy lerdo, ¿eh? Nunca sospeché nada de nadie, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues no sé si por la mala educación que nos dan a los curas o por qué, bueno, pues como que hay, o porque conoces a la gente, ¿no? Como que hay actitudes y como hace el protagonista en la propia película, yo confieso aquí públicamente, bueno, pues que te cuesta entender o incluso aceptar, ¿no? Pues es que no sé qué cura, no, bueno, pues es que eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? Pues es que vienen diciendo las mujeres, no, pues será que no la ha querido ayudar y no, y ahí está, condenada a 17 años, ¿no? Quiero decir que a mí sí que me parece que es un asunto tan delicado, y digo porque afecta a elementos muy, muy, muy profundos del ser humano, que la institución creo que no hace gran esfuerzo por limpiar, y luego los procesos, como yo creo que tan maravillosamente han hecho Fernando y Alberto y Mariana y bueno, otros que participan, o María, ¿no? ¿Cómo se llama? Merry. No, digo, perdona, María Galeana. Sí. María Galeana, la madre de Alberto en la refleja, película. A mí me llamó Alberto, que nos conocemos, porque quería comentarme cosas de un proyecto que tenían, y luego Alberto y Fernando, me acuerdo, me mandaron el guión y a mí me impresionó. Primero porque era la primera vez que leía, claro, porque una cosa es una novela y otra es un guión de cine, que a mí me resultó un poco difícil, ¿no? Pero es verdad que toda la trama sí que me vinculaba mucho con mi experiencia de esa realidad de los abusos sexuales ocultados y ocultables en la Iglesia, ¿no? La otra persona a la que hemos querido convocar es a Juan Cuatrecasas, que es portavoz y fundador de ANIR, de la Asociación Infancia Robada, padre de una persona que sufrió abusos en la niñez por parte de un religioso. Juan nos escucha desde Radio Rioja. Juan, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Cómo ves reflejado todo el proceso de la víctima, del abusador en la película? Bueno, teniendo en cuenta que es un punto de vista, como habéis dicho, desde la visión del abusador, yo visiones del abusador, la verdad es que no he tenido muchas, porque habitualmente la visión real del abusador es o negarlo o reconocerlo. En muchos casos el abusador lo niega, incluso con sentencias en firme por parte de la justicia ordinaria y del derecho canónico. En otros casos lo reconoce,
pero el perdón del que hablabais sí aparece bien expresado en la película. Lo que ocurre es que esos perdones a las víctimas ya nos entran por un oído y nos salen por el otro, porque habitualmente los perdones que pide la Iglesia, y cuando digo la Iglesia no solamente me refiero al abusador, al agresor, a sus encubridores, sino a la jerarquía, son en la mayor parte de los casos perdones vacíos, sin ningún tipo de prolongación, por cuanto la Iglesia sigue siendo una institución que a nivel de jerarquía, no digo de base, sino de jerarquía, sigue haciendo todo lo posible para que las víctimas no tengan un reconocimiento, no tengan una reparación, y callarles, silenciarles, ningunearles, hacerles caer en una especie de telaraña de falta de credibilidad a sus relatos, y esto está todavía, pese al acuerdo Iglesia-Estado, sigue estando presente en el devenir de las víctimas. Déjame que haga una pausa, a la vuelta seguimos hablando, se incorporan ya Aitana y Nacho también a las preguntas, y Alberto San Juan, que acaba de aparecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una pausa y seguimos. No es frecuente hablar en una iglesia de abusos sexuales y pederastia. Y cuando se hace no es precisamente para citar a Lucas. Al que hiciere tropezar a los pequeños, mejor sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Si se hace es para decir que se trata de casos aislados, que lo que se está buscando son indemnizaciones, que abusos hay en todos los ámbitos, que existe una cruzada generalizada contra la Iglesia. Son muchos los argumentos que se esgrimen. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado una reflexión real sobre estas acciones reprobables? Una reflexión a la luz del Evangelio, un examen de conciencia. Pues esto es justamente lo que yo voy a intentar hacer hoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos en el Comando Norte con Nacho y con Aitana y escuchamos Una escena de la luz, la última película del director Fernando Franco, que se estrena este viernes en cines. La Luz aborda el asunto de la pederastia en la Iglesia Católica y la cuenta desde el personaje que interpreta Alberto San Juan, de un cura abusador, arrepentido. Nos acompaña también Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo en Madrid, y Juan Catrecasas, que es fundador de la Asociación Infancia Robada, que defiende a las víctimas de la pederastia. Ahora, Nacho y Aitana, ya os dejo hablar, pero déjame que le haga una primera pregunta a Alberto. Luego pido vez yo. Pues después vas tú, porque no había tenido ocasión de preguntarle, Alberto, ¿tú cuántas, si es que te has respondido alguna pregunta haciendo este personaje? Si te ha servido para responderte preguntas que tú tenías sobre este tema. A ver, hacer este personaje ha sido un viaje muy intenso de la mano del autor del guión y director de la película, Fernando Franco. Y una de las primeras pautas que él me marcó en el largo proceso de ensayos previo al rodaje fue no caer en la tentación, siempre existe para un actor, de componer a un personaje singular al que se le pudiera atribuir algún tipo de trastorno mental o algo así. No, componer una persona absolutamente normal y común, que pudiera ser tu vecino, tu hermano o tú mismo, para cualquier espectador, en la idea tremenda pero real de que el ser humano potencialmente es capaz de lo mejor y de lo peor, y que para cometer un acto monstruoso no hace falta ningún monstruo, basta con un ser humano, y esto obliga a cada ser humano no sé, que tenga un sentido ético de las relaciones humanas, a mantener un examen de conciencia permanente en nuestros actos. Cada vez que nos ponemos en relación con otra persona, tener muy claro si podemos estar incurriendo en algún tipo de abuso de poder. En el caso del personaje Manuel es extremo, es abusos sexuales sobre menores,
como él mismo lo califica en la película, el personaje, son atrocidades irreparables, es destrozar vidas. Pero yo creo que todos vivimos en una sociedad que podríamos calificar como la sociedad del abuso, donde todo es un entramado de relaciones de poder, donde hay una parte que oprime y otra parte que es oprimida, y si no creemos en eso, deberíamos, creo, hacer un esfuerzo diario por no caer en ningún caso en este asunto. Nacho. Bueno, aprovecho para, ya que no había saludado a Fernando y a Alberto, dar la enhorabuena a Fernando porque me encanta como director y no esperaba menos que otra gran película. De verdad que es muy interesante el punto de vista, creo que es lo más rompedor de esta película. Yo decía al principio, el arrepentimiento. Claro, como espectador, como ciudadano, como humano, no estás dispuesto a perdonar a un pederasta, no estás dispuesto a perdonar a un abusador. Y eso no es incompatible con presenciar un arrepentimiento sincero. Yo me creo el arrepentimiento del personaje, creo que es sincero, está dispuesto también, sí. Y quiere hacer esa penitencia, ¿no?, desde su punto de vista. Y me parece muy interesante explorar eso, porque es muy delicado, porque es un conflicto moral como espectador y por tanto es lo que funciona. Más allá de esa reflexión, a mí la película me deja más preguntas que certezas, más preguntas que respuestas, y una de ellas tiene que ver con el speech que da el propio personaje, que da el personaje de Alberto y que acabamos de escuchar, en el cual dice una de las cosas que hemos escuchado muchísimas veces desde la Iglesia, que es eso de que hay abusos en todas partes, que se pone el foco en la Iglesia Católica, pero que abusos hay en todas partes. Y sin embargo, la realidad se empeña en demostrarnos que la Iglesia es algo extraordinario, lo que ocurre para mal. Mi pregunta es tan sencilla como compleja y creo que va referida a Fernando como director, también a Javier Baeza, teniéndolo aquí, que es el por qué. ¿Por qué creen ellos que en la Iglesia, cuál es el factor, la condición que explica que en la Iglesia Católica haya tantos abusos? Se dice en la película por un momento el celibato, etcétera. La mayoría de curas no lo hacen, me niego a creer que el celibato sea un factor que lo explique. No sé si hay respuestas a esta pregunta tan compleja. Bueno, en la película se alude al celibato tampoco como la única respuesta, ¿no? De hecho, el personaje lo menciona como una de las posibles cosas, ¿no? Sí. Yo creo que hay un montón de factores y yo en toda la documentación que he tenido durante el proceso de escritura de guión me he encontrado con un montón de cosas. Yo creo que efectivamente creo que puede algo tener que ver con el celibato. También creo que una estructura como la propia Iglesia, y antes lo comentábamos, ¿no? Proteja de alguna manera a episodios que se producen dentro, ¿no? De manera que no creo que tiene que ser una institución 100% modélica en ese sentido. O sea, no vale el argumento de esto ocurre en todos los ámbitos, precisamente la Iglesia es la que tiene que dar ejemplo para que eso no ocurra, pero asistimos continuamente lo vemos todo el rato en el periódico, ¿no? Se ha trasladado, o sea, se descubre que se trasladó a una persona que había abusado, o sea, se ha encubierto. Entonces, esto yo creo que es un doble daño, porque por un lado, la única persona que puede perdonar con derecho, yo creo que es la propia víctima, ¿no? Es la única que puede hacerlo. Y luego cada cual, como decías tú, Nacho, creo que puede tener su perspectiva ética o moral respecto a algo y decir, bueno, yo desde fuera considero esto o lo otro, creo en la reinserción o no, o lo que sea, pero siempre y cuando no implique, digamos, una revictimización o relativizar el daño que se ha hecho. Yo creo que cuando la Iglesia encubre, traslada y protege, está justamente relativizando el daño que se hizo y agravándolo aún más. Y eso es lo que no es tolerable. Javi. Yo creo que ocurre pues porque la Iglesia es una institución de poder, ¿no? Y es una institución de poder machista. Hay muchas religiosas, quiero pensar que como no se conocen no ocurre, y si no tendremos que volver. Fernando, tendrás que hacer otra película. Claro, hay muchas mujeres célibes que en principio no tenemos datos de que ocurra ese abuso de poder sexual. Yo creo que se da en la Iglesia porque es un espacio de poder y de un poder ejercido, detentado por hombres, por personas machistas, ¿no? Entonces a mí quiero pensar que por eso es posible que esa realidad sea más abundante. Y también, vuelvo a insistir, ¿no? Porque, claro, a los curas nos maleducan desde aspectos de poder. Somos Christi Capitis, somos la cabeza de Cristo en la tierra, ¿no? Esa barbaridad que nos dicen, me imagino que hoy no habrá cambiado, me da la sensación de que no, sino a peor.
claro, pues a mucha gente le puede, eso que se dice ahora, empoderar, en que igual que tú tienes la varita mágica para absolver no sé qué barbaridad, tienes la varita mágica para evadirte de este mundo, y de ese mundo que a mí me parece que es tremendamente importante, y más señalado Fernando, a quienes pretendemos ser seguidores del Evangelio de Jesús, que es el mundo de los afectos, el mundo del amor, el mundo de la compañía, el mundo de la no soledad impuesta, ¿no? Mira, sobre esto, ahora te dejo, Aitana, un momentito, sí. Pero como habla el mundo de los sentimientos, por ejemplo, en el papel de Alberto, en el papel del cura, es incapaz incluso de relacionarse con su madre. Él decía antes, es que no nos enseñan a gestionar nuestros afectos, decía antes Javi Baeza, y ya no es solo en el tema de la pederastia, que es lo más grave y que es lo peor, y además es el eje de la película, ¿no? Pero el demostrar que también es incapaz de emocionarse, de tener relación normal, humana, ni con la madre ni con la hermana, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los sentimientos principales de este personaje es la vergüenza. Es la vergüenza, porque mi elección como actor, porque aunque casi todo lo decide Fernando, yo me he dejado un poquito. Bueno, estás genial, te lo digo, estás muy bien. Muchas gracias. Nosotros te hemos dado no el Goya, te hemos dado el Oscar. Además, en esta sección tenemos muchos Goyas, puede que te toque. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La aportación que has hecho tú como actor, decías. Yo traté de construir, entre comillas, un hombre bueno. Ya. Porque creo que un hombre bueno puede cometer actos atroces, sobre todo cuando la sociedad en la que vive y el ámbito concreto en el que vive, digamos, a ver, esta sociedad funciona cometiendo atrocidades. La desigualdad social es una atrocidad. Las guerras son una atrocidad. El gastar en armas es una atrocidad. Entonces, una sociedad vil envilece a las personas que la habitan. Inevitablemente hay que hacer un esfuerzo personal para salirse de la vileza enorme. Y además, cuando tú vives en una jerarquía, digamos, concreta, la de la Iglesia, donde te dice que puedes abusar y que luego con trasladarte y hacer penitencia, rezar, lo que sea, pues ya está, se olvidó el asunto. Bueno, pues, en fin, pero sí, a lo que me decías, yo creo que es un tipo, mi idea como actor, es un tipo que ha necesitado como hibernar sus sentimientos, su capacidad afectiva para poder continuar adelante, para no pegarse un tiro, para no saltar por una ventana, porque creo que tiene una profunda vergüenza. De todas maneras, mis elecciones como actor, luego una vez que la película se ha terminado y se estrena, se independiza de sus autores y depende de la mirada de los espectadores. Claro. Entonces hay quien dice que se cree el arrepentimiento del personaje en las proyecciones que ya hemos hecho y hay quien dice que no. O sea que las películas se valoran. Sí, y eso es interesante, sin duda. Aitana. Claro, y una de las mejores cosas de la película, que el espectador y el que decide, más o menos, yo creo que las películas de Fernando siempre son así, que decides, ¿no? Tú en qué espacio te pones. Pero yo, ya que tenemos a Baeza, que me gusta mucho que esté aquí, te voy a ir a ver a San Carlos Borromeo, que lo sepas, la próxima vez que vaya a Madrid. A mí me parece que hablábamos al principio de la complejidad del perdón, pero cuidado con la complejidad también de la Iglesia y dentro de esa complejidad la jerarquía. Entonces, a mí la sensación que me da en esta peli es que al final el arzobispo lo que tiene es postureo. O sea, lo único que preocupa es la reputación de la institución, no y preocupen las víctimas ni siquiera su propio pastor. Entonces, no sé si Baeza, si Javi nos siente eso también cuando él ve estos casos y ve cómo actúa la jerarquía eclesiástica. Bueno, mi sensación es que frente al miedo, pues echamos un paso para atrás, lo que decía antes, ¿no? Quiero decir, se hacen anécdotas que son importantes, pero no dejan de ser simbólicas, ¿no? A mí me parece que es que el tema del perdón es el temazo. Es el tema que más te hace pensar, lo decíamos para mí, ¿no? Porque yo anoche, cuando acabé de ver la película, veía un hombre buscando perdón de manera afortunada o desafortunada y un perdón, un valor que no acaba de encontrar quien lo pueda ofrecer, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también, en mi experiencia personal y también ahí en Entrevías, es que hablamos muchas veces de la dificultad de perdonar. Pero esa mal que viene es como el amor, lo controlas tú, el quién, al cuándo. Pero la capacidad de aceptar el perdón, yo me atrevería a decir
que es bastante más difícil aceptar el perdón que ofrecer el perdón. Mira, no, es que eso se lo quiero preguntar a Juan. ¿De qué sirve la petición de perdón? ¿De qué le puede servir a una víctima abusada por un cura? Bueno, pues más bien de poco, porque aquí estamos hablando de una película que está bien hecha, que forma parte de una estructura real de la vida común, pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en lo que ha dicho Alberto, salvo porque él es actor y ha construido un personaje. Pero igual que decimos que un maltratador machista nunca puede ser un buen padre, yo también digo aquí, y sin intentar repartir carnés de moral ni de bondad, que un cura agresor sexual nunca puede ser un buen sacerdote. Entonces, ¿de qué sirve el perdón? Pues el perdón, depende cómo se pida, puede servir hasta un punto o puede no servir de nada. La Iglesia, ya lo he dicho antes, lleva pidiendo perdón y no haciendo nada durante décadas. La Iglesia está ausentando, negociando un acuerdo con el gobierno cuando no debería ni haber estado negociando, por cuanto es una institución que a nivel oficial, a nivel de jerarquía, ha estado encubriendo abusos sexuales, agresiones sexuales a niñas y niños durante muchas décadas. Por eso el perdón, cuando es completo, y cuando es completo no es solamente una palabra, son hechos, puede servir, pero cuando se limita a una expresión verbal, perdóname, pues sirve como a los curas, digamos, agresores sexuales, les puede servir la confesión, pero no más allá. Hay una cosa que a mí que no sé si Fernando quería decir algo. Sí, disculpa. Sí, no, solo que Juan, cuando has comentado lo de el perdón depende cómo se pida, era una cosa que teníamos como muy presente en la película, y de hecho en la moral católica está esta distinción entre el arrepentimiento con atrición o contrición, ¿no? Y la atrición es, digamos, desde el miedo, desde estás pidiendo perdón de manera instrumental porque quieres buscar algo a cambio, que yo creo que es la principal queja que podríamos dirigir a la institución en sí, en el sentido de que hacen cosas, pero muchas veces las hacen para lavar la cara, las hacen de manera instrumental, y sin embargo hay otra manera de pedir perdón que es desde, digamos, desde el amor o la sinceridad, que es el acto de contrición. Entonces era una cosa que teníamos presente cuando escribíamos el guión y cuando trabajaba con Alberto, y de hecho la película de alguna manera se estructura o se vertebra en dos partes que se intentan hacer cargo de esto de manera que el propio espectador defina un poco cuánto de eso que está viendo va en una dirección o en otra. Y luego yo creo que cuando decía Alberto lo de el buen hombre, que era una cosa que hablábamos, también tiene que ver con esto de que el abusador no es esa persona con cuernos y rabo que de repente lo ves a la legua, sino que justamente es esa persona que te permite bajar la guardia rápidamente, porque es más o menos afable o más o menos y tiene una capacidad de permear y de llegar a los demás que hace que todo se relaje, y eso le permite de alguna manera... Déjame a la vuelta, tengo que irme a publicidad, a la vuelta levanta la mano Alberto y después voy contigo, Nacho, antes de que te vayas. Muy bien. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En que perdí mis manos en Jerez. Aquí estamos en el Comando Norte con Aitana, con Nacho, hablando de una película que se estrena el viernes y que yo creo que deben ver todos ustedes porque es maravillosa la película, y sobre todo hay una cosa que me encanta de esta película y que lo hemos hablado antes, que es lo mucho que te hace pensar. Es decir, a mí me encantan las películas que cuando sales del cine después necesitas hablar con alguien, comentarlo para compartir, para estar de acuerdo en cosas, para no estar de acuerdo. Película de Fernando Franco, interpretada por Alberto San Juan. Nos acompaña también Javier Baeza y Juan Cuatrecasas, y estábamos hablando del perfil del personaje, de la buena persona. Había aquí un poco de debate, y tú, Alberto, querías puntualizar algo. Sí, no, a ver, por lo que ha dicho Juan, desde luego a un adulto que ha abusado sexualmente de varios niños no lo caracterizaría o no lo calificaría con el apelativo de buena persona. No es su característica principal. No, lo que quería decir es que no creo que haya unos malos y unos buenos. Creo que vivimos en un sistema que tiene bastante de malvado, y que estemos muy atentos porque cualquiera podemos caer. A ver, no sé si cualquiera, tampoco
pero que no hace falta ser un monstruo para cometer monstruosidades, y a la vez no diría que un abusador es un hombre bueno. Nacho, ¿qué querías preguntar? Decía yo, esta será como una pregunta de despedida. Tal vez lo que más me llama la atención de la película, y me parece la parte más brillante, o al menos la que más me conmovió o más me interesó, fue el encuentro del cura con sus víctimas. Y me llama mucho la atención porque lo que he visto en documentales, investigaciones, que supongo que todos aquí lo hemos visto, está perfectamente reflejado en la película, que es esa incapacidad de la víctima de reaccionar como nos pide el cuerpo a los espectadores, que es si acaso con violencia, revanchismo, venganza. Ahora que soy adulto tengo las herramientas para contestarte, responderte, y sin embargo siguen completamente sometidos, humillados. Esto lo hemos visto en documentales, y en la película aparece muy bien reflejado ese reencuentro de sumisión, de incapacidad, el trauma. Bueno, me interesaba mucho esa parte y conocer la opinión tanto de Fernando Alberto como también de Javier sobre, y por supuesto de Juan, sí. Sobre estos encuentros, sobre cómo es mucho más que un abuso, es una herida que queda de por vida, y esa relación queda marchitada y queda sumiso para toda una vida. Fernando, luego voy contigo, Juan. Bueno, pues desde el momento en el que asumimos adoptar el punto de vista prioritario del victimario y no de la víctima, sí que de alguna manera sentía que tenía que haber representación de las víctimas en la película de alguna manera, ¿no? Sabía que no iba a ser en cantidad, digamos, porque no la película es un contenedor limitado donde no te cabe todo, pero sí que quería que fuese en calidad, o sea que aunque fuesen dos únicas secuencias, fuesen dos secuencias de peso en las que se intentase contar un poco como en este caso dos maneras de reaccionar frente a esto, ¿no? Entonces sí que tuve particular cuidado digamos, tanto en documentarme, hablar con víctimas, también hablé con una victimóloga e intentar que de alguna manera, aunque siempre sabes que no todo el mundo se va a sentir representado, pero que de alguna manera fuese riguroso lo que estábamos planteando ahí, ¿no? Y de ahí surgen esas dos secuencias que están interpretadas respectivamente por Pablo Gómez Pando y Nacho Sánchez, que me parecen dos actores fantásticos y muy generosos, porque son dos secuencias que ruedas en unas horas y sin embargo igual las ensayamos, no sé, 3 o 4 días cada una de ellas, ¿no? Entonces dedicamos más tiempo a ensayarlas, a hablarlas, a trabajarlas, a tal, que luego lo que es efectivamente a rodarlas. Aprovecho esta grieta para despedirme. Venga, y para pedir 1000 perdones. Besito. Que me tengo que ir, me da mucha pena. Besito. Os mando un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Juan, Gracias. sobre esto que preguntaba Nacho antes de irse, sobre la reacción del abusado ante esta petición de perdón. Bueno, yo no conozco, que yo recuerdo en estos momentos, ningún caso en donde la víctima superviviente haya querido enfrentarse a su agresor. Sí que ha habido un caso en Examen de Conciencia, en el documental, genial documental de Jordi Solé, de Solé, Sí. el hijo de Jordi Sí, de Solé Tura, sí. Albert Solé, sí. en la que sale Emiliano, que ya no está entre nosotros, falleció, enfrentándose al victimario. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las víctimas que sufren estos delitos en sus carnes cuando son menores de edad, niños, niñas, se ven sometidos a un proceso largo y continuado en función de las terapias que puedan recibir, en donde hablamos de shock postraumático, procesos disociativos, capítulos de autodestrucción. Quiero decir que esto, vosotros sé que lo sabéis, pero para que sepa la gente, esto no es una gripe, es un constipado. En muchos casos, y en función de las terapias que reciba la víctima, cuando son buenas o cuando no lo son, pues varía su estado emocional, su estado físico y su futuro, porque hay muchas víctimas que se ven lastradas de por vida debido al hecho de que un adulto, bien sea cura o no lo sea, en un momento dado les agrede sexualmente, abusa de ellas
Y esto creo que debemos hacer mucho hincapié. Por eso en la película, y en esto sí que agradezco el sentido de la película, las escenas que salen de víctimas están muy bien reflejadas, con dos buenas interpretaciones. Creo que más o menos los actores que interpretan esos papeles sí que se corresponde así en la distancia con el estado que puedan tener las víctimas reales. Y bueno, yo solamente quiero decir que dentro de toda esta problemática, por eso digo siempre que las psicólogas, psicólogos facultativos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores sociales, creo que son una pata de la mesa, porque sin ellos, y aunque tuviésemos un buen letrado, las víctimas no podrían soportar el peso de un juicio. Aitana. Hablábamos ahora bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero de cómo, de esta vez, la película es desde el punto de vista del abusador. Hablamos de estas víctimas, de cómo cada una se enfrenta a su abusador, si se puede enfrentar o no. Pero también nos enseña muchas cosas la película. Por ejemplo, yo no sabía que la Iglesia no está obligada a dar los papeles o a dar la información. No sé si Juan nos puede hablar un poco de eso, porque no están obligados a dar información sobre los pastores, sobre los curas. Bueno, esto tiene su aquel, porque realmente el Papa Francisco abrió, en teoría, los archivos, digamos, de la Iglesia para cualquiera para los interesados que los pidan. Es cierto que, como siempre, las conferencias episcopales se supone que no tienen por qué hacer caso al Papa. Lo que hace el Papa no son órdenes, son recomendaciones. Y bueno, a día de hoy estamos viendo como incluso, ya no hablo de obispados, hablo de víctimas que se están quejando, y nosotros hemos recogido varios casos que ya hemos remitido al Defensor del Pueblo, en donde la propia orden, carmelitas, adoratrices, en este caso, están volviendo locas a las víctimas, incluso negándoles un justificante, un papel en donde figure que esa mujer, ese hombre, estudiaron en ese centro, lo cual me parece más de lo mismo, negar la realidad, meternos en una tela de araña con tal de no reconocer la realidad, negar unos hechos que son ciertos y desde luego ningunear, minimizar y una vez más revictimizar a la víctima, lo cual es sangrante. No, y una cosina, Ángeles, que quería preguntar también a Fernando, porque veo que se nos van los minutos ya. Me gusta que controles el tiempo. Sí, tengo todo controlado. No, quería que nos contara Fernando si, más allá de pues de los casos que se están conociendo de España, gracias en muchos casos a esta investigación que decíamos que está haciendo el país, ¿qué otras, no sé si hay otras películas, otras series, otros libros que a él hayan servido de inspiración para la historia, para el guión? Si él nos puede comentar un poquitín. Bueno, lo mencionaba Juan, ¿no? Por ejemplo, Examen de Conciencia está fenomenal. No sé, desde películas de ficción, que hay muchas, La Culpa, Spotlight, que va más de la investigación del Boston Globe. Ahora tendría que recordar, compartí con Alberto también varios documentales. También me preocupaba, digamos que la documentación la he hecho más a base de mucha hemeroteca, de leer mucho, de tanto las noticias que continuamente van saliendo como noticias previas, y luego, por ejemplo, ya eso se escapa quizás del ámbito de los abusos, pero por ejemplo para construcción de personaje y tal, casi que me fijaba más en Diario de un cura rural de Bresson o en First Reform de Paul Schrader, que son figuras de un sacerdote y tal, más que en el sacerdote abusador en sí, ¿no? Pero bueno, mucha lectura y sí, mucha película. Hay un documental que, a ver, hay una parte que no me gusta demasiado, con perdón para los autores, que es Cómo cazar un monstruo, que ya es desde el título y un poco exhibicionista, sensacionalista, pero tienes la ocasión de ver largas escenas reales donde un abusador, en este caso no es cura, pero es un abusador de menores, digamos cómo está aceptando y a la vez negando, aceptando los hechos y justificándolo. Y esto lo he visto en varios
o sea, en distintos documentales que salen testimonios de 2 o 3 personas que han abusado, algunos de ellos sí curas, y cómo la incapacidad del reconocimiento sin paliativos. Todo es justificándose. Es tremendo, supongo, porque es que si no, es tan atroz el pecado, delito, inmoralidad, atentado contra la humanidad, que es insoportable. No podrías vivir con ello. Claro. Y esta semana se estrena la peli y esta semana viene el Papa. Viene el Papa. Mira, sobre esto ya una última pregunta que le Vale. quiero hacer a Javi. Javi, va en este caso primero con el Papa Francisco y ahora con el Papa León. ¿Tú dirías que el Vaticano va por delante de la Iglesia española? Creo que sí, clarísimamente. Y en lo que yo conozco, que tampoco es mucho, sí que me parece que Francisco abrió una puerta a la clarificación, nombró a este compatriota Bartomeu al frente de esta comisión y se están destapando muchas cosas. También es verdad pues que la Iglesia, como cree en la vida eterna, pues va muy lenta, porque nunca tiene prisa, ¿no? Pero sí que... Eso también lo dice la película. Sí, también. También lo dice la película, También un guiño. Pero bueno, sí que me parece que puede haber guiño. Yo solamente muy rápidamente quería... quiero decir, tengamos cuidado un poco cuando se dice... ¿Cuál sería la restauración? ¿No? A mí me parece que quizá el problema es cuando empezamos o se habla de reparación antes que de verdad y justicia, ¿no? Creo que hay que hablar primero de verdad, justicia y reparación, porque no son agresiones, son violaciones de derechos humanos. Pues yo os agradezco a los 4 muchísimo que hayáis estado con nosotros, Alberto, Fernando, Juan, Javi, muchísimas gracias. Ha sido un gusto de charla y sobre todo vayan a ver La Luz a partir del viernes en los cines. Una sola cosa, Ángels, gracias por tu labor al frente de este programa, te vamos a echar mucho de menos. Nos sumamos. Un beso bien grande. Aitana, hasta la semana que viene. Hasta la semana Adiós, que viene. bonita. Un beso y cuídense. Hasta luego. Expressions I never give that keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.